Parada obligatoria en Laredo para interesarnos de un tema urbanístico. Hace unos días, el portavoz de Unidos por Laredo, Ramón Arenas, exigía a la alcaldesa que proceda con celeridad al cobro metálico de la deuda que mantiene Proinasa con el Ayuntamiento en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo por la permuta del Playamar. Es incomprensible, dice, que dicha deuda no se haya liquidado y que incluso exista el riesgo de su prescripción, tal y como han advertido distintos técnicos municipales. Es lo que ha dicho Ramón Arenas en un comunicado enviado a nuestra redacción. Tenemos precisamente al concejal en línea telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. Igualmente. Bueno, díganos, todo esto de Proinasa, ¿dónde tiene su origen para todos aquellos profanos que no sepan de qué estamos hablando? Bien, su origen hay que remontarse al año 1985, 86 y 87, donde una promotora en el año 85, en junio concretamente, compró un terreno sobrante de vía pública en la ladera de la Atalaya, y eso se compra en el año 1985 por 2.600.000 pesetas, que ahora serían 12.100 euros aproximadamente. Se le hizo una permuta por otra parcela en primerísima línea de playa, donde se construyó un hotel, el Hotel Playamar. Es el que está al final del paseo marítimo de Laredo, casi en el puntal, ¿no? El que está justo al final del paseo marítimo, colindando con la reserva natural. Se hizo esa permuta, se recurrió en reposición, no se hizo caso desde el ayuntamiento y se llegó a los tribunales. Y con el paso del tiempo, pues se anuló la permuta y se valoró el aprovechamiento urbanístico. El aprovechamiento urbanístico se valoró en el año 2005 a través de un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde se estableció 1.778.319 euros, que era la compensación en base al aprovechamiento urbanístico de aquella parcela y en base a la nulidad del acuerdo que se había tomado en el Ayuntamiento el 23 de febrero del año 1987, y entonces, pues al final, después de mucha oposición por parte de la promotora para pagar, incluso llegó al Tribunal Constitucional y finalmente se giraron unas liquidaciones, en concreto la 455 del 2011 y la 456, por el principal y por los intereses de demora, puesto que no se había pagado desde el año 2005, en el que se acordó la cantidad exacta que tenía que pagar Proinasa por el aprovechamiento urbanístico. Bueno, sí. Esto ha seguido unos derroteros muy complicados, muy difíciles de explicar en un muy breve plazo, pero al día de la fecha, al día de hoy, después de tantos años, hay que tener en cuenta que la primera sentencia en la que se anuló la permuta fue en el año 1992, en concreto en una sentencia a través del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de marzo del 1992. Pues desde esa fecha hasta ahora, esa deuda no ha sido pagada ni ejecutada. Sí, ¿hay responsabilidades políticas en este sentido? Siempre hay responsabilidades políticas, porque los políticos que han ido pasando a lo largo de las diferentes corporaciones lo que tenían que haber hecho era el máximo esfuerzo para que esa cantidad, esa ejecución de sentencias se hubiera llevado a cabo y Proinasa hubiera pagado lo que le correspondía por el aprovechamiento urbanístico. A fin de cuentas, lo que quiere Proinasa, lo que propone Proinasa, es que esa deuda sea, vamos a decirlo en términos metafóricos, permutada por unos terrenos que tiene en la Puebla Vieja de Laredo. En la Plaza Cachupín, concretamente, se encuentran esos terrenos. Sí, en el frontal de la Plaza de Cachupín y en las traseras, porque estamos hablando de 4 fincas. Una es Cachupín número 9, que es la que da a la Plaza Cachupín, y luego hay otras fincas que están en la parte de atrás de la Plaza Cachupín, que ya estaríamos dentro de la plaza, parcelas que están dentro de la calle San Francisco y dentro de la Plaza de la Constitución. Entonces, usted, bueno, lo que propone, por una parte, decía que la única solución que debe aplicarse es proceder al cobro metálico del total de la deuda y solo a partir de ahí el consistorio debiera entrar a considerar una posible adquisición de esos bienes urbanos que están ubicados en una unidad de ejecución de la parte deudora, lo que estamos indicando, ¿no? Los terrenos de la Plaza Cachupín. Exactamente, son dos cosas total y absolutamente diferentes, que si se va a una mezcla, al final no vemos cuáles son las churras y cuáles son las merinas.
Aquí estamos hablando de un agravio comparativo, porque yo ya lo dije en el último pleno del Ayuntamiento de Laredo, me había informado a través del servicio de recaudación de cuántos ciudadanos en Laredo están bajo la espada de Damocles de un procedimiento ejecutivo. Y me habían informado que son 969 personas, 969 expedientes en liquidación, en apremio. Entonces, yo lo que preguntaba es por qué que sepamos nosotros única y exclusivamente se está intentando facilitar el pago, compensar el pago de la empresa Proinasa, y no se hace lo mismo con el resto de los ciudadanos de Laredo. Ahí hay un agravio comparativo. Vamos a ver, según la ley, y si mal no recuerdo, me parece que es el artículo 145 de la Ley General Tributaria, la que establece que los procedimientos en vía administrativa no se pueden paralizar de forma arbitraria, tiene que haber unos motivos tasados. Entonces yo decía en el Pleno que yo sepa, no porque sencillamente el alcalde quiera paralizar un procedimiento de apremio o incluso el Pleno Municipal lo puedan hacer. En este caso, ¿por qué se ha paralizado el procedimiento de apremio de 5 liquidaciones que tiene esta empresa? Una por el principal, otra por intereses, otra por agua y vehículos, otra por plusvalía, otra por IBI. Un importe que a fecha 20 de febrero del 2014 ascendía a 2.149.130 euros. Hay que establecer que a cualquier ciudadano corriente y moliente que estuviéramos en un procedimiento ejecutivo de apremio, primero se nos calcularía el precio del dinero en función a lo que diga el Banco de España, y luego por el procedimiento de apremio se nos calcularía el 20%. El 20% de esa cantidad que el recaudador o el interventor el 20 de febrero situaba en 2.149.130 euros, pues podemos estar hablando que hoy podríamos incluso llegar a 7 millones. Y eso ya habrá que hacer un cálculo dentro del ámbito de la contabilidad. Entonces, sí, es mucho dinero en definitiva, es muchísima. Es mucho dinero cantidad. Y cuando lo que hay que hacer es, si hay una sentencia firme, lo que hay que solicitar, y hay además unas liquidaciones giradas, lo que en el ámbito de la responsabilidad, lo que tienen que hacer los gestores municipales, la alcaldesa y el equipo de gobierno que la respalda, es exigir el pago total y absoluto de la deuda. Otra cosa diferente, y por eso digo lo de juntar churras con merinas, otra cosa diferente es que se quiera ir a una expropiación de fincas o a una adquisición patrimonial de una finca. En concreto, ese convenio con el que nosotros estamos total y absolutamente en contra, porque está viciado, está contaminado, porque bueno, no voy a describir todas y cada una de las procelosas irregularidades que se han ido dando a lo largo desde el que se inició el procedimiento. Lo que no estamos nosotros de acuerdo es en que se compense la deuda que tiene que pagar una empresa con sus terrenos. Ya. No estamos en total, en absoluto de acuerdo con Entonces, dígame una cosa, ¿no le convenció en absoluto el decreto que pudo observarse en el último pleno del Ayuntamiento de Laredo, el decreto de alcaldía? No, hombre, ahí ya lo dijimos y lo expusimos en el pleno. La alcaldesa ha dictado el pasado 20 de enero un decreto, el 14 del 2020, donde se establece un acta de pago y la toma de posesión de las fincas. Oiga, es que ya solamente el convenio no establece eso. El convenio establecía la adquisición de una finca de Cachupín 9 y luego, cuando hubiera una dotación presupuestaria, ir a la expropiación de 3 fincas de la unidad de ejecución 6. Eso no se cumple en el decreto. No se cumple porque lo que tendría que hacer en principio el decreto es cumplir lo que establece en el convenio. Un convenio que está recurrido y que quien tiene la potestad para aprobarlo es la corporación municipal. Se están saltando el juego democrático y lo que tendrían que haber esperado es saber lo que dice el Pleno Municipal con respecto a ese recurso de ese convenio. Parece que hay mucha prisa a la hora de dictar ese decreto y además que no se ajusta al espíritu, al sentido y al contenido del convenio. Y luego, por otro lado, está tan viciado ese convenio que se hace mención en todos los antecedentes, exponentes, que la finca Cachupín 9 tenía una licencia de obra para hacer 12 viviendas, cosa que luego se dieron cuenta de que las parcelas que se habían utilizado para conseguir esa licencia no eran todas de Proinasa, porque hay una parcela de un tercero que habían metido dentro del convenio. Hay muchas irregularidades como para ir con tanta prisa y dictar ese decreto, que sí, considero que lo único que hace es
perjudicar los intereses generales de Laredo y parece que al que está beneficiando única y exclusivamente es una empresa que se llama Proinasa. ¿Qué pasos se propone seguir a partir de este momento el portavoz de Unidos por Laredo? Lo que hicimos fue, en el momento que se nos trasladaron los decretos antes del pleno municipal, porque sabemos que una de las partes de los plenos ordinarios es la información de los decretos, entonces se nos había dado en una documentación de 150 páginas en PDF, ahí estaba el decreto, que podía habérsenos pasado desapercibidos, pero nosotros, en aras de la responsabilidad que tenemos y de la representación de los intereses generales de los ciudadanos de Laredo, pues habíamos leído todas y cada una de esas 150 y pico páginas, y allí sorpresivamente nos encontramos ese decreto que, como dije en el pleno municipal, ipso facto, lo que hicimos fue presentar un recurso de reposición solicitando la nulidad de ese decreto. También informo que estamos estudiando la posibilidad, a ver si el marco legal nos lo permite, de un recurso de revisión, que seguiría también otra vía en contra de ese decreto, que está amparado en un convenio total y absolutamente viciado. Ya. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena SER y muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un saludo, hasta luego.